plataformas, literal. Ya hay varias columnas y cuando termine el programa ya van a estar todas en el canal de YouTube de La Izquierda Diario. Ahí pueden encontrar las columnas de este programa y de todos los anteriores. Bien. Estamos a las puertas de un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas y Augusto Bravo lo va a abordar desde un punto de vista particular, la relación con el deporte. Augusto. Claro, Fernando, bueno, 2 de abril de 1982, a partir de hace un poco tiempo, se conmemora el Día de los Veteranos y Caídos de la Guerra de Malvinas, y por eso me pareció importante rescatar algo de lo que pasaba en el deporte y en los medios deportivos en aquel momento. O sea, para empezar, en el último tiempo, como que empezaron a aparecer historias de deportistas que fueron excombatientes Malvinas, y yo creo que el caso más resonante, más conocido, es el de Omar de Felipe, que actualmente es director técnico. Él pasó por Quilmes, también por Independiente, por Vélez, por Newell's, y el año pasado dirigía a Platense, ¿no? Bueno, de Felipe en el 82 estaba por cumplir 20 años, él ya había hecho la colimba, ¿no? O sea, a los 18, y jugaba en la reserva de Huracán, digamos, ¿no? Lo que en ese tiempo se le llamaba la tercera. ¿Qué pasa? Estaba incluso muy cerca de llegar a debutar en el primer equipo, pero claro, en ese abril del año 82 fue convocado a volver al ejército y viaja a Río Gallegos, desde donde enseguida voló para sumarse a las trincheras. O sea, de Felipe estuvo prácticamente en todo el periodo que duró la guerra contra el Reino Unido, ¿no? Él después, bueno, pudo retomar su carrera cuando volvió de Malvinas. Él llegó a la primera de Huracán, jugó unos 5 años más o menos, después emigró a Ecuador, tuvo pasos por equipos de Bahía Blanca como Olimpo y Villamitre, pero bueno, digamos como que empezó a hacer un nombre más conocido a partir de que empezó a integrar cuerpos técnicos de entrenadores relativamente conocidos, como por ejemplo el ruso Zielinski, fue ayudante de campo en el año 98 ahí en San Telmo. Después estuvo también con Julio Falcioni, hasta que arrancó él mismo una carrera propia como director técnico, ¿no? Y esto me parece que coincidió también que por esos años que él empieza a ser DT, fines de los 90, como que pudo por primera vez explayarse un poco más en profundidad de los traumas, ¿no?, que le generó haber vivido la guerra, ¿no? Él, por ejemplo, recuerda que ya había vuelto entre los primeros partidos que jugó en el año 83, lo habían entrevistado en una radio, en el vestuario, bueno, y entre el relato él nombró a un soldado caído que había sido compañero de él, y claro, al día siguiente en el entrenamiento llega el hermano de ese soldado y para preguntarle cómo fue, digamos, qué pasó con su hermano, al que su mamá tenía la esperanza de volver a ver, y bueno, evidentemente no, fue, digamos, momentos muy traumáticos que eso después le generaron que le costara mucho hablar. Por ejemplo, a Víctor Hugo Morales le quiso también en una entrevista de esos años sacar el tema Malvinas y quedó como trabado, le costó mucho hablar, ¿no? Pero bueno, digamos, ya hacia fines de los 90, por ejemplo, en una entrevista con El Gráfico toca el tema y recordaba varias anécdotas crudas, incluso que estuvo a 2 minutos de que estaba en un lugar donde cayó un misil y por 2 minutos se había ido antes y bueno, y zafó. Muchas anécdotas crudas de cuando estuvo en Malvinas, y él también recordaba que cuando viajaron para allá, él sentía que había como una euforia que bastante futbolera, digamos, como que con cantitos de cancha, etcétera, que él, bueno, que lo conocía de la cancha, le recordaba mucho, ¿no? Era el clima del país un poco, ¿no? Era el clima del país, y cabe recordar, digamos, esto me parece que es importante porque la selección argentina se estaba preparando para el Mundial de España, ¿no? En el 82 había un equipo que mezclaba parte de la generación campeona del 78 con pibes que, como Maradona, que habían logrado el Mundial Juvenil del 79 en Japón, y había mucha expectativa con ese equipo. Y con ese marco, la dictadura que ya comandaba Galtieri, que estaba en crisis, que aparte había sido desafiada con un paro general, el primero bajo la dictadura, que había sido un 30 de marzo justamente. Hoy bueno, se cumple el aniversario, sí. Hoy se cumple el aniversario. Bueno, la dictadura, digamos, en crisis había desarrollado un discurso que estaba como bastante teñido de una especie de épica deportiva, digamos, ¿no? Y en consonancia con esto, algunos medios deportivos del momento, especialmente la revista El Gráfico, de Editorial Atlántida, una editorial muy comprometida con los planes de la dictadura, bueno, como que intentaba mostrar las gestas deportivas como parte de una especie de combo de argentinidad, donde también entraba la guerra, ¿no? Por ejemplo, en abril del 82, El Gráfico cambia el logo, que sus letras siempre estaban en color rojo, y pasa a letras color celeste y blanco con la bandera argentina, y muestra en la tapa, en esa primera tapa de abril, un triunfo que fue vergonzoso, históricamente mal recordado, de la selección de rugby argentina,
que no pudo jugar bajo el nombre de los Pumas porque jugó contra Sudáfrica. Y en ese momento, digamos, jugó violando un boicot internacional que había a nivel deportivo en todo el mundo contra el régimen del apartheid, ¿no? Jugó como un equipo que se llamó Panamericano 15 o algo así, y eso fue la etapa de ese primer gráfico, ¿no? Y a partir de ese número se hace como una especie de constante, ¿no? Un exitismo deportivo con tapas al estilo Estamos Ganando de la revista Gente, pero aplicada al deporte, ¿no? Hay un libro publicado el año pasado del periodista Alfredo Bernardi que se llama El gráfico de las Malvinas, periodismo deportivo en tiempos de guerra, que destaca esto, ¿no? Por ejemplo, hay tapas donde se mezclan triunfos deportivos de Vilas, de la CIAR, de la selección de hockey, con leyendas tipo, en el mundo del deporte, este grito se escuchó más fuerte que nunca, Argentina, ¿no? Bien grande sobre Vilas y los demás deportistas, ¿no? Pero el principal hallazgo de ese trabajo, de ese libro, es que, por ejemplo, recuerda que a fines de abril, una editorial del director del gráfico, Constancio Vigil, autopromocionaba que se iban a enviar miles de ejemplares de la revista a Malvinas, y por ejemplo en mayo otro editorial donde transcribía una carta que el Vigil le mandó a Belange planteando por qué la FIFA debería apoyar el reclamo argentino, ¿no? O sea, como que se habían comprometido mucho con los planes, ¿no? Digamos, como una metáfora trágica, ¿no? Del desenlace, la selección argentina el 13 de junio en su debut en el Mundial de España cayó por 1-0 contra Bélgica, y esa noticia se combinó al día siguiente con la rendición de la Plana Mayor en una guerra que evidentemente fue mal preparada, que creyeron que iba a ser casi como un desafío deportivo en lugar de un cuestionamiento al colonialismo imperialista, ¿no? Que es lo que realmente fue objetivamente. Como que los milicos no tenían pensado enfrentar realmente los intereses del combo Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Es más, creían que Estados Unidos no podía llegar a respaldar a la Argentina. Basados en una falsa hipótesis, claro, de que Estados Unidos podía responder al tratado, al TIAR y defender a Argentina, ¿no? Claro. Muy equivocado. Pero sin embargo, un futbolista ídolo del Tottenham Hotspur de Londres, que era ídolo en ese momento, y desde el Mundial en 1982 sacaba una conclusión bastante más sensata en pleno Mundial. Decía: estoy muy triste, luchamos solos contra Estados Unidos y los ingleses, por eso no podemos olvidar la ayuda moral y material que nos han dado países como Venezuela, Perú y Panamá. De cualquier manera, la lucha fue totalmente desigual, pero estoy convencido de que algún día nuestra bandera volverá a flamear en las islas, porque es un territorio que nos pertenece. Son palabras de Osvaldo Ardiles, que es un futbolista, uno de los máximos ídolos en Inglaterra, también campeón del 78, ¿no? Yo creo que, bueno, a 41 años el reclamo sigue muy vigente, y como dice el cantito, por los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré. Auto Dorado.